una matrona parece que solamente se ocupa del momento del parto, y es cierto, el parto ocupa una gran parte de nuestro tiempo. Los partos de bajo riesgo, si todo va bien, lo atendemos nosotras, la dilatación, el parto, pero también hay otras muchas funciones, como por ejemplo... Pero si tu mejor amiga se queda embarazada, ¿cómo le cambia la vida? Yo lo que veo es que cada mujer necesita algo de ti, no todas son lo mismo, y en un parto tampoco todas las mujeres reaccionan igual, y creo que es dar con la tecla de escucharles, de saber qué necesitan y estar ahí. Más allá de toda la parte médica, que por supuesto le vamos a proporcionar, esa parte humana de conectar. Hay como un poco a veces de controversia, porque hay gente que pregunta ¿cuál es el mejor método anticonceptivo? Yo siempre digo, Alex, que el mejor es... ¿Cómo de fácil o de difícil es contraer una ITS, Claudia? Y ese consejo es más bien una frase que la dijo Virginia Henderson, que es un referente de la enfermería, y que yo creo que cualquier profesional de la salud en algún momento de nuestra vida lo hemos escuchado. Y dice, si puedes curar, cura; si no puedes curar, alivia; si no puedes aliviar, consuela; y si no puedes consolar, acompaña. Seres Mortales es un podcast que da voz a la mayoría de la población. Gente corriente contando su día a día, reflexiones de cómo la gente logra sus objetivos. Seres Mortales es tensión, responsabilidades, concentración y felicidad. La realidad que no nos enseñan. Seres Mortales es gente contando su historia. Claudia, ¿quién eres y a qué te dedicas? Bueno, yo soy Claudia, soy enfermera, soy matrona y tengo la inmensa fortuna de dedicarme a mi gran pasión, que es la matronería y el cuidado de la mujer. Tenemos un episodio muy interesante por delante, mucho valor, yo creo que los seguidores van a poder aplicar a su día a día. También tenemos preguntas de seguidores que pusimos que venías y la verdad que han estado muy involucrados porque han llegado muchas preguntas, así que luego las resolveremos. Y cuando hablábamos de cara al episodio que nos conocimos, comentabas un poco que hay un poco como de que desconocimiento de la profesión, ¿no? Porque yo me incluyo entre ellos, porque igual la gente puede pensar, matrona, ayuda en el parto, ¿no? Y ya está. Pero en verdad son muchas más las funciones, ¿vale? Y entonces me gustaría que nos contaras todo y que pudieras empezar por cómo se accede a ser matrona. Vale, esta yo creo que es la gran pregunta, porque la mayoría de gente no lo sabe. Para ser matrona primero tienes que estudiar enfermería y después especializarte, hacer el EIR. Es un poco para que la gente lo entienda, aunque no me gusta explicarlo así, es como si fuera el MIR para los médicos, pues el EIR es para enfermería. Entonces la especialización, que es en enfermería obstétrico-ginecológica. Entonces son 2 años de formación en los que estás estudiando y formándote sobre todo en el hospital y en centros de salud, y al finalizar tienes ya tu profesión de matrona, ¿no? Entonces, una matrona parece que solamente se ocupa del momento del parto, y es cierto, el parto ocupa una gran parte de nuestro tiempo. Los partos de bajo riesgo, si todo va bien, lo atendemos nosotras, la dilatación, el parto, pero también hay otras muchas funciones, como por ejemplo pues el control del embarazo, del posparto, que también es de gran desconocido, del cual yo creo que hablaremos luego un poquito más tarde. Luego también tenemos funciones en anticoncepción, en sexología, de lo cual yo creo que también saldrá alguna pregunta que puede ser interesante. Y un tema de que, yo creo que tenemos que darle más valor, sobre todo a la gente joven, es el tema de prevenir infecciones de transmisión sexual, las famosas ITS. Y luego, además, pues tenemos otras funciones, pues de, por ejemplo, cribado de cáncer de cervix, que es las llamadas citologías, y al final un poco lo que hace la matrona es dedicarse al cuidado integral de la mujer. Generalmente es desde los 14 hasta los 65 años, pero en nuestra consulta hay cabida para todas las mujeres y sus acompañantes y sus familias. ¿Por qué decides ser matrona? Bueno, yo creo que siempre ha habido una vocación en mí, sobre todo de cuidado a los demás. A mí durante el colegio y en el instituto me gustaban carreras, pues medicina, enfermería, fisioterapia. Al final entré en enfermería, pues por aquello del tema del cuidado, me gustaba, pero no terminaba de conectar con... O sea, me encanta la enfermería, me gustaba mucho lo que estudiaba, pero me faltaba esa chispa. Hasta que roté por la consulta de la matrona en un centro de salud, en el cual luego he trabajado y me he reafirmado una vez más. Y recuerdo que llegamos y empezamos una clase de educación de preparación al parto para las familias, y yo vi a la matrona hablar y me enamoré. Dije, es que tengo que estar ahí. Y claro, luego descubrí todo lo demás que engloba la matronería y aquí estoy enamorada de mi profesión. Qué importantes son las rotaciones, ¿no? Sí, sí, aquí vino totalmente. Gema también, lo comentó, que ella sí que quería ser médico de familia y lo logró.
pero yo creo que las rotaciones que te puede abrir un mundo, ¿no? Sí. A ver, y no solamente las rotaciones, también hablar de una profesión, o sea, mismamente esto y que otros chavales que están en el instituto o en una carrera y que no saben si están en la carrera adecuada o que no, por desconocimiento, yo sinceramente cuando estaba en la ESO no sabía, yo sabía sí, la matrona lo relacionaba con el embarazo, pero no sabía qué funciones tenía. Entonces, totalmente. Claro, obviamente si estás ya rotando es lo ideal, porque ves realmente al profesional en acción. Pero bueno, leer, divulgar de alguna manera, enseñar lo que hacemos, yo creo que en cualquier profesión es imprescindible. Sí. Aquí la gente que pasa por la universidad siempre cuenta que cuanto más ha aprendido ha sido en las prácticas. Claro. Y, por ejemplo, en el caso de educación es que es crucial también, claro. es verdad. Y yo añadiría, Alex, no solamente las prácticas o las rotaciones obligatorias, sino también buscarte un poco la vida. O sea, yo recuerdo que estuve de Erasmus en Bruselas con una amiga que era también es compañera, también es matrona, Andrea, y las dos éramos súper frikis, ya sabíamos que nos encantaba todo el mundo de matronas y demás. Y bueno, aunque no te voy a engañar, teníamos tiempo en el Erasmus para socializar y viajar y demás, también además de las prácticas que teníamos obligatorias, buscábamos cursos y charlas pues, de ginecólogos, de matronas, para ver qué estaban haciendo ahí. Y eso te hablo en tercero de carrera. Y claro, eso te abre mucho la mente. Eso lo puedes hacer una vez ya has descubierto que te encanta, ¿no? Sí. Entonces, cuanto antes tienes el conocimiento de me encanta lo que hago, es que la formación que puedes ir adquiriendo por ti mismo es que es increíble. Claro. Eso es. Sí, y luego creo que lo dijo Gemma en un episodio que grabasteis, que qué importante es permitirnos equivocarnos y que si una carrera pues, no nos convence y vemos que no es nuestro sitio, salirte, que es 1 año, 2 años. Total. Es que ostras, cuando sales al mundo profesional y te das cuenta que la edad no te la pregunta a nadie, que deja de tener tanto valor, qué importante es que te guste, que conectes con lo que haces, porque creo que es lo que en definitiva cada uno de los suyos lo que te hace ser un buen profesional. Total. Y es que yo creo que siendo joven ves 1 año como muchísimo tiempo, ¿no? Y conforme va pasando el tiempo, que veces nosotros somos jóvenes, por así decirlo, ¿no? Sí. Pero conforme va pasando el tiempo y lo que tú dices, tienes experiencia profesional y ves todo, dices, pues es que 1 año me puedo permitir de equivocarme y de reflexionar y pensar y decir, pues igual yo pensaba que este era mi camino y me he dado cuenta que es otro. Entonces, lo importante, yo creo, si pasa eso, es reflexionar y tener la capacidad de actuar en torno a tu decisión equivocada, que es equivocada entre comillas, eso es. Sí, eso es como reaccionar. Eso es lo que quería decir. Como lo importante es reaccionar, no dejarte llevar, ¿no? Eso es. Y hay gente brillante que sí, o sea, yo he escuchado con gente brillante, por ejemplo, de veterinaria que me decían, no, es que yo al principio empecé estudiando, no sé, cualquier otra historia. Y te das cuenta, de verdad, en plan, lo sabía. O sea, yo mismamente, como te digo, me planteaba otras carreras, medicina, fisioterapia, pues al final fue enfermería, y a fecha de hoy pienso, es que creo que no hubiera sido buena médico o buena fisioterapeuta, o a lo mejor no, buena, no lo sé, pero no hubiera disfrutado tanto como estoy disfrutando ahora esto. O sea, yo lo repito, soy un poco friki de este tema, mi tiempo libre pues lo dedico a socializar, a viajar, a hacer excursiones y demás, pero también ocupa una parte de mi tiempo el seguir estudiando sobre esto, claro, y seguir actualizándome sobre estos temas. Bueno. Y creo que eso no lo hubiera tenido con otras profesiones. Qué bueno, fíjate. ¿Cómo son tus primeros días de trabajo? Una vez eres matrona y llegas allí, ¿qué es lo que sientes? Porque también esto que decimos de, por ejemplo, tú has dado con la tecla y te ha encantado desde el primer momento y has podido dedicarte a ello siendo joven en este sentido, ¿no? Por ejemplo, yo soy profesor, empecé muy joven a trabajar, entonces yo veía como que tenía que demostrar igual un poquito mi profesionalidad, ¿no? En mi trabajo como un extra, ¿no? Sí. ¿Cómo son tus primeros días de trabajo? Claro, a mí me ocurrió que, como te he dicho, para acceder a ser matrona tienes que hacer un examen, te presentas a LEIR y es un examen muy complejo, con muy poco ratio de plazas por gente que se presenta. Y yo lo saqué a la primera. Es verdad que estudié un montón, que me lo ocurre mucho. Entonces, claro, yo cuando vi que estaba dentro, que podía elegir aquí en un hospital, en Zaragoza, en un hospital grande, lo que yo quería y demás, para mí fue mucha satisfacción, para mi familia, claro, se te llena el pecho. Total. Pero luego llegas ahí y recuerda que eres mortal, nunca mejor dicho, ¿no? Porque, a ver, no creo que sea una persona que tenga el ego muy subido, pero es verdad que dices, ostras, tengo una nota muy buena, es con gente de toda España, estoy aquí, pero luego llegas ahí y tienes que demostrar el doble porque eres una pipiola y porque la experiencia que puede tener compañeras que entraron 10 años más tarde, no 10 años más tarde, con 10 años más, yo no la tenía.
y eso es importante. Entonces yo sí que sentía que la gente te quería ayudar, pero que tenías que demostrar el doble. Y en el sentido tuyo de, sin importar los demás, de realización personal... A mí me encantó. Yo recuerdo el primer día que tuve mucha suerte, porque es que además recuerdo hasta el nombre de la mamá, del bebé, del papá, o sea, lo tengo muy grabado. El primer parto que vi, yo nunca había visto un parto, había visto un montón por YouTube y demás, pero el primero que veía en vivo fue un parto muy bonito, que fue muy bien, fue muy emocionante. Claro, yo estaba ahí, le había pedido permiso a la mamá para poder estar, o tendría otra matrona, yo estaba ahí mirando. Claro. Y recuerdo que se me salían las lágrimas. Y dije, ostras, los pelos de punta. Sí. A fecha de hoy, como estoy más concentrada porque ya soy yo la que asiste al parto, pues bueno, no tengo tiempo para que se me caiga tanto la lágrima, pero la emoción te aseguro que sigue siendo la misma. Has dicho que fue un parto como muy bonito, que salió todo bien, ¿no? ¿Qué es lo que dirías que hace que un parto sea muy bonito, que salga todo bien, etcétera, etcétera? O sea, más allá de... Claro, más allá de la parte médica, ¿no? De que el registro del bebé sea correcto, de que los tiempos, pues bueno, sean correctos, tal. Yo sí que creo que algo crucial es conectar, como cualquier profesión que nos dedicamos a otras personas, ¿no? Conectar en este caso con la paciente y con su acompañante. Entonces, yo lo que veo es que cada mujer necesita algo de ti, no todas son lo mismo, y en un parto tampoco todas las mujeres reaccionan igual, y creo que es dar con la tecla de escucharles, de saber qué necesitan y estar ahí, más allá de toda la parte médica, que por supuesto le vamos a proporcionar, esa parte humana de conectar con ellas. Fíjate, a mí no se me habría ocurrido, ¿ves? Porque piensas en el parto, ¿no? Piensas en la mujer que está dando a luz, pero esa conexión humana que tú hablas, que importante es. ¿Y ese trabajo empieza antes? ¿O tú conoces a la persona en el momento? Pues depende. Normalmente no conocemos, si estamos trabajando en el hospital, normalmente no conocemos a esa mujer, la conoces ahí ya. Tiempo corto de reacción, ¿no? Claro, y generalmente la conoces en un momento en el que ella está rabiando de dolor, generalmente. Entonces, pues bueno, creo que ahí sí que son muy importantes las habilidades sociales, la empatía y el explicarle bien el proceso y dar con la tecla, ¿no? Porque cada mujer, te digo, te demanda una cosa. ¿Cómo es tu día a día de tu profesión? O sea, ¿cómo puede ser un día de tu trabajo? Pues depende mucho si estamos en hospital o en centro de salud. Yo todavía no tengo una plaza fija en el sistema sanitario, en lo público. Entonces, pues bueno, voy rotando pues por el hospital, por centro de salud. Por el hospital, si estamos en paritorio, generalmente son guardias de 12 horas, de día o de noche. Y pues es acompañar a la mujer en la dilatación, en la analgesia epidural, pues realizar los tactos para ver que va avanzando y luego pues asistir el parto y los primeros momentos pues de piel con piel, ayudar a la mujer si quiere dar el pecho y demás. Y en el caso del centro de salud es un poco más amplio porque ves a las mujeres pues que están embarazadas y a las cuales tienes que dar algunas recomendaciones, explicarles y darles también un poquito de tranquilidad y que se van a encontrar luego en el hospital, hablarles también del posparto, de ese gran desconocido. Entonces esto lo hacemos en consulta y luego también en clases de preparación al parto, en la que, pues como digo, vienen mamás y luego si desean un acompañante, que, pues también. Y luego también, pues depende, también según la zona que atiendas, hay a lo mejor pues más cupo de mujeres que piden consejos pues, sobre menopausia, otras que a lo mejor es una población un poquito más joven y quieren quedarse embarazadas, o bien quieren información sobre anticoncepción. Yo lo que veo que es curioso es que cuando, como te digo, es muy importante conectar con una mujer y cada una te demanda una cosa. Pues sobre todo con el grupo de chicas más jóvenes, con adolescentes o con gente joven que a lo mejor pues que tiene algún problema pues en las relaciones sexuales o bien que quiere algún consejo de anticoncepción, hay como un efecto llamada. Si tú consigues conectar con una que ha venido un poco por casualidad, porque se ha hecho su madre o algo, luego ves que la semana siguiente tienes a 4 o 5 amigas suyas citadas. Claro. Entonces eso dices, lo he hecho bien. Pero eso es reconfortante también, ¿no? Sí, claro. Sí. A mí eso me parece como una pequeña victoria dentro del centro de salud. Es decir, este efecto llamadas es real. Por ejemplo, tú siendo joven, quiero decir, sientes que conectas mucho con la gente joven. Claro, yo un poco veo que en mi caso el tema de ser joven es un arma de doble filo, porque por un lado es como que tienes que demostrar el doble en algunos momentos, sobre todo cuando te viene gente mayor, porque te ven y dicen, ¿y la matrona dónde está? ¿Tú eres estudiante? No, yo soy la matrona y bueno, quizás no tenga toda la experiencia que tienen mis compañeras, pero estoy aquí intentando formarme y ser mejor cada día, ¿no? Claro. Como supongo que te ocurrirá a ti pues, con algunos padres. Sí, es que me siento identificado cuando hablas, claro. Al mismo tiempo, lo bueno de ser joven es que creo que normalmente la gente de nuestra edad se abre más, conecta más. Y más cuando le explicas que no es la primera mujer, la primera chica que consulta por eso, que es algo normal. Cuando explicas todo eso, al final sí, claro, conectas más. Claro. Has comentado antes un poco por encima las funciones de la matrona, ¿no? ¿Podrías comentar un poco cuáles consideras que son muy importantes y que igual no se tienen tanto en cuenta?
y que son cruciales al final en tu profesión. A ver, importantes al final son todas, porque no todas las mujeres, por ejemplo, van a tener un hijo, o no todas las mujeres van a demandar anticoncepción. Cada una va a tener unas necesidades, pero sí que es cierto que, por ejemplo, el tema de la anticoncepción, de la sexología, de prevención de ITS, yo veo que se da un poco por descontado, que cuando una mujer tiene alguna duda de esto, realmente no sabe a quién consultar, o a lo mejor también me ha pasado una mujer que viene a hacer una citología, que es algo más rutinario, y cuando le haces alguna pregunta o exploras un poco, ves que también hay pues alguna disfunción sexual o hay algún problema que con algún pequeño consejo que les podamos dar puede mejorar mucho pues, su vida sexual, o puedes cambiar anticoncepción o prevenir una ITS. Todo esto lo lleváis vosotras, claro. Claro, que es un poco el gran desconocimiento que hay acerca de esto. Comentando el embarazo, ¿vale? Que parte fundamental, ¿no? Que has comentado de tu profesión. A mí me gustaría que nos contaras, por ejemplo, si tu mejor amiga se queda embarazada, ¿cómo le cambia la vida? Vale. Bueno, lo primero es decir que el embarazo es una vivencia muy subjetiva, empezando ya desde si es un embarazo planificado o no, empezando por ahí. Pero bueno, más allá de todos los cambios físicos que hay, que están por descontados, ¿no? Sí. Son obvios, sí que desde el primer momento yo veo que las mujeres, en general cuando es un embarazo planificado, deseado y demás, hay mucho cambio también a nivel intrapersonal e interpersonal, pues con su compañero, con su familia y demás. Y por eso creo que también es un momento en el que hay muchos cambios. Es normal sentir mucha alegría, pero también sentir mucha incertidumbre, muchos miedos. Cada uno te cuenta o cada una te cuenta una historia, y por eso sí que veo fundamental el apoyo de la matrona. Un poco para una guía de información actualizada y un poco sostén, resolver algunas dudas. ¿Hay algunas dudas que tú hayas visto que se repiten en los principios del embarazo? Sí, en general, sí. A mí me da un poco de pena por esas mujeres, porque a veces te dicen, esta pregunta es muy tonta. Y siempre digo, no, es que no hay preguntas tontas, claro. Esa pregunta que te está a ti ahora haciendo que le des vueltas constantemente a la cabeza. Entonces, son casualmente preguntas que luego se repiten entre esa mujer, la que viene a continuación, la que va a venir el día siguiente. Bueno, hay algunas como, por ejemplo, el tema de ¿sabré que estoy de parto? O ¿sabré si tengo contracciones? ¿No? Pues es que es algo súper importante, claro. Y que puede ser una duda, o sea, quiero decir, es que... es muy lógica. Claro, totalmente. Es muy lógica. Es la primera vez que estás embarazada, la primera vez que vas a total. enfrentar a un parto, y cada persona o cada mujer de tu familia, de tus amigas, te ha podido contar una historia, pero tú no lo has vivido, ¿no? Es como cualquier otra cosa en nuestra vida que no has experimentado antes. Sí. Entonces, bueno, esto no sé si lo sabes, te voy a hacer aquí una pequeña... Vamos a ver. Una pequeña hablando de eso de ignorancia, ¿vale? Cuando una mujer se queda embarazada, más o menos a mitad del embarazo, empieza a tener contracciones que llamamos contracciones como de preparación al parto, que es lo que se llama contracciones de Braxton Hicks. Vale. Las contracciones sabemos que son de preparación al parto y no de parto, porque empiezan de manera muy paulatina y no molestan. La mujer nota la tripa más dura y demás, pero en cuanto se sienta, se tumba, ceden. Entonces esas, pues bueno, no nos preocupan en el sentido, bueno, no nos preocupan. ¿Y esto cuándo pasa? Pues más o menos a mitad del embarazo. Depende un poco también de la mujer, de cómo se ha colocado el bebé, si es el primer bebé o no, pero bueno, a mitad del embarazo ya lo empiezan a notar. Y cuando ya empiezan las contracciones de parto como tal, son contracciones que van progresivamente siendo más intensas y que no ceden, que da igual que estés tumbada que sentada, que no ceden. Y de hecho, lo que la mujer muchas veces cuando está de parto necesita es estar de pie, buscar asimetrías y demás. Bueno, de todos modos, esto voy a hacer una pequeña publicidad. Sí, desde luego, claro. Recientemente he abierto una cuenta en Instagram que se llama Dolce Matrona y bueno, ahí también explico o intento resolver algunas de esas dudas que, como digo, son las más frecuentes habitualmente. Así que bueno, si hay alguna mamá por aquí escuchándonos que le interesa, o no mamá, pero alguna mujer o persona que tenga curiosidad sobre este tema, les invito a que se invita. Ya te dije, te deseamos toda la mayor suerte del mundo, porque considero que es algo muy importante y que da mucho valor, y que no solo a gente, por ejemplo, embarazada le puede interesar. Por ejemplo, esto involucra a todo el mundo, por así decirlo, ¿no? Porque el embarazo al final, pues sí, la mujer la que se queda embarazada, pero yo quería también hacerte la pregunta, cuando te he dicho cómo le cambia la vida a tu mejor amiga, por ejemplo, si queda embarazada, por también los que estamos alrededor, por ejemplo, la pareja de la persona que se queda embarazada, ¿cómo podemos actuar en base a no mejorar, porque no mejorar, pero no ser un estorbo y hacerlo un poco más o menos, ¿sabes? Esta pregunta me parece muy buena, sinceramente, porque a veces es algo que se da por hecho y es
una mamá nueva la que se está formando, la que va a ser, pero también un nuevo papá o una nueva pareja o incluso los mismos familiares, ¿no? Los que están viviendo por primera vez eso, pues el ser abuelo o el ser tío, claro. O como justamente la pareja, ¿no? Entonces me parece muy, muy buena precisamente por eso, por esa dosis de humildad de, bueno, ¿qué puedo hacer con esto? Yo siempre digo, en las clases de preparación al parto, sobre todo si vienen, pues hay veces que a lo mejor pues, los papás no pueden venir o las parejas y demás, y yo siempre digo, mira, si hay una clase que no se pueden perder, no es la del parto, no es la de la lactancia, que también, por favor, venid, pero sobre todo es la del posparto, porque es el gran desconocido. Al final, el parto es un día, pero el posparto se dice que son 40 días, realmente es más. Entonces, ¿qué cosas se pueden hacer? Bueno, pues evidentemente el pecho es lo único que un hombre no puede hacer, pero puede hacer otras muchas funciones, desde dar apoyo emocional, de ocuparse de gestionar las visitas, las temidas visitas muchas veces por las madres que están cansadas y demás, pues todo el tema de llevar la casa, de preparar comida. Entonces, bueno, y del bebé, o sea, de cambiar pañales, de claro. Estimularle, de bañarle. Entonces, al final, el papel del acompañante es crucial también. Somos seres sociales por naturaleza y en estos momentos más. Total. Has comentado en varias ocasiones el gran desconocido del posparto. Cuéntanos, ¿qué involucra el posparto? Porque yo, por ejemplo, tampoco habría caído en el posparto. Es algo Me voy a meter en un melón con esta pregunta. ¿Sí? Un poco. Las que son mamás ya no creo que lo tilden como abrir un melón, pero sí que es cierto que estamos acostumbrados, a lo mejor gente de nuestra generación, a ver la imagen en Instagram de Pilar Rubio con su cuerpo increíble después de haber dado a luz a su cuarto hijo. Y ese no es que sea un posparto real, es real para ella, no quiero invalidar eso, pero es cierto que no se asemeja al posparto que la mayoría de mujeres tienen. O sea, cuando una mamá da a luz, la tripa no se queda plana a los 2 días, ni mucho menos. Aparte de que es una bomba de relojería en cuanto a hormonas, hay muchos cambios adaptativos, al final tienes a un bebé que depende exclusivamente de ti y de tu pareja, y si le das el pecho pues todavía más. Entonces son cambios que pasan como cualquier otra etapa, pero que normalmente no estamos preparados. Nos preparamos mucho para el parto, que como digo es un día, pero no para el posparto, en el que estás cansada, todavía a lo mejor tienes molestias, eres una bomba de hormonas, tan pronto estás muy feliz porque ves a tu niño muy guapo, muy maravilloso y muy sano, pero al mismo tiempo tienes mucho miedo de que le pueda pasar algo, de que no estés a la altura, y eso creo que no se habla mucho. Y de hecho, en grupos de crianza que tenemos en los centros de salud se ve, muchas veces nos lo dicen, o sea, ¿por qué a mí nadie me había contado esto? Total. Y no significa que la experiencia de ser madre sea mala, ¿no? Sino que es, sobre todo el primer mes, es un periodo de adaptación muy heavy. Es que me parece súper interesante y algo en lo que no habría caído tampoco. Hablando desde la ignorancia también. No, pero es normal, es que al final, mira, lo que te cuento de Dolce Matrona y demás, que cuando abrí la cuenta, fue un poco por cosas como esta, porque digo, ¿cómo es posible que en la era de la tecnología y de la información como la que estamos viviendo ahora, estemos tan desinformados en cosas que todos vamos a pasar, no solamente con el tema de embarazo y del parto, sino también pues anticoncepción, ITS, ¿cómo podemos tener tanta acceso a información y a la vez estar tan desinformados? Total. Hemos buscado en internet cuáles son las preguntas un poco más frecuentes de pues cuando se está embarazada, ¿vale? Y hay unas cuantas que me gustaría comentar porque considero un poco interesantes. Hay una que decía, ¿tengo que tomar vitaminas en el embarazo? Vale. Sí, sobre todo se recomienda que si un embarazo es planificado y estás buscando quedarte embarazada, se recomienda al menos un mes antes de empezar con esa búsqueda de embarazo tomar ácido fólico en su versión de folato activo, es decir, la forma activada del ácido fólico. Eso es algo que normalmente no se sabe, pero sí que se recomienda empezar un mes antes y continuar durante todo el embarazo. Decía otra, ¿puedo tener relaciones sexuales durante el embarazo? Vale, quiero sí. decir, o sea, me refiero... Estaba en las... Sí. Es que de hecho es una pregunta que cuanto hay un poco más de confianza las mujeres preguntan. Y en general sí, o sea, siempre hay alguna patología en la que se recomienda, pues ha habido un sangrado, una amenaza de aborto, pues ahí no se recomienda, pero en líneas generales la mayoría de las mujeres que están embarazadas, un embarazo de bajo riesgo sí que pueden tener. Y además es curioso, pero todo el tema del deseo sexual, hay mujeres que sí que lo pueden ver disminuido, pero otras lo ven incluso que está pues más elevado. Entonces yo os invito a que disfrutéis, a que probéis y sobre todo que... ¿Y hay algún tope de tener relaciones sexuales durante el embarazo? ¿No?
No. Vale. No, a ver, es que tampoco podemos limitarnos solamente a pensar en las relaciones sexuales como coitales. O sea, también hay otras maneras de estimulación y demás. Entonces sí que me parece que es un periodo muy bueno para aprovechar y establecer un poco esa comunicación con la pareja y disfrutarlos también de este momento. Total. Comentaban también el tema del deporte, Salía. ¿Qué deportes puedo realizar? ¿Hay alguna limitación? Con eso hay un poco de mito, porque durante muchos años se ha dicho que no, que la embarazada que no puede hacer deporte, que nada, caminar un poco y ya está. Y no, eso, como decía antes, salvo alguna contraindicación médica, una mujer que está sana y con embarazo de bajo riesgo sí que puede hacer deporte. De hecho, es muy recomendable. El deporte, he visto que hoy tiene muchos beneficios pues, para prevenir diabetes gestacional, preeclampsias y demás. Entonces, lo único que se recomienda es no realizar deportes de impacto o deportes en los que te puedas dar un golpe, pues, tipo esquí, baloncesto, rugby, un poco de sentido común, claro. ¿no? Al final, yo a las mujeres siempre les digo, no se trata de batir récords personales durante el embarazo, pero sí que incluso ejercicios de fuerza tiene una alta evidencia que son muy recomendables, incluso luego para el posparto también. Y la última me gustaría decir, creo que es importante, dice, ¿cómo reconozco las contracciones? Vale, pues como te decía antes, cuando son contracciones de parto como tal, no ceden, o sea, empiezan a veces un poco de manera intermitente, molestas, son como pequeños dolores de regla, van intensificándose en cuanto a dolor y duración y llega un momento en el que ya, como digo, no ceden por mucho que estemos tumbadas en la ducha o demás. Has comentado que en tu profesión es muy importante también el periodo de lactancia, de después del embarazo. Cuéntanos qué involucra este proceso. Vale. Bueno, a mí me gustaría empezar diciendo que el tema de la lactancia es una opción libre para todas las mujeres. Entonces, sí que la evidencia científica lo que nos dice es que lo más recomendable es la lactancia, pero a mí me gustaría hacer un pequeño asterisco, y es que siempre que la mujer quiera y siempre que eso no sea un problema para la salud mental, porque a veces nos obsesionamos tanto con eso que perdemos un poco el norte. Dicho esto, claro, yo como profesional sí que recomiendo la lactancia materna, y hay que entender que es un binomio, es como un contrato entre la mamá y el bebé. Entonces sí que es verdad que requiere mucho sacrificio para la madre, porque al final el bebé es mucho más dependiente, pero todos los beneficios a nivel de vínculo, de nutrición, de evitar enfermedades en el futuro, tanto para la madre como para el bebé, eso es innegable. Y creo que además el tema de la lactancia, todo esto es muy bonito, pero que si no está respaldado por profesionales que ayuden, sobre todo durante los primeros días, es un poco inviable. Y aquí sí que me pongo un poco más seria, Alex, porque al final, mira, para que te hagas una idea, y esto un poco lo enlazo con la lactancia, ahora mismo en España hay más o menos unas 6 matronas por 10.000 mujeres de entre 14 y 65 años, wow, que es sobre todo la población que nosotras trabajamos. En el resto de Europa es como unas 9 matronas por cada 10.000 mujeres. ¿Qué ocurre? Que estos datos no son alarmantes simplemente porque son pocas, necesitamos un contexto. Y ese contexto es que las mujeres después del parto te ven o consulta con la matrona a partir de la primera semana. Pero si esa semana, por ejemplo, la matrona tiene fiesta, que está en todo su derecho, y no hay nadie quien le cubra, que este problema que tenemos, que somos pocas matronas, esa mujer a lo mejor esa lactancia ya la pierde. Entonces por eso digo que está tan unido el número de matronas que haya con el apoyo que podamos dar a las madres. Esto es un papel importantísimo nuestro, y yo desde aquí sí que quiero invitar a todas las mamás a que si tienen cualquier duda antes o durante, sobre todo en las primeras semanas, que estamos aquí para ayudaros. Dolce matrona. ¿Hay alguna razón por la que sean tan pocas las matronas que hay? Sí. O sea, me sorprende mucho el dato. Sí. Durante una época, si no me equivoco, son los años 60, espero que mis compis que son un poco más mayores no me echen en cara este dato, pero creo que fue como durante los años 60, hubo durante unos años en los que no salió ninguna promoción de matronas por temas políticos. Entonces, esas matronas que se habían formado antes son las que ahora se están jubilando o ya se han jubilado, y hay poco relevo generacional. Eso, y que hay pocas plazas. Cuando hacemos el examen que te decía antes, para que te hagas una idea, de cada año en Aragón salen 10 matronas. En el hospital en el que yo me formé, aquí en el Miguel Servet, son 5 matronas las que salimos por año. Entonces, claro, si somos 5 matronas, pero igual se jubilan 6,
no hay apenas recambio generacional. Y quiero decir, estaría bien que hubiera más, ¿no? Hombre, claro, sí. Al final, el papel de la matrona no es porque yo me dedique a esto, pero el papel de la matrona es imprescindible. O sea, somos la mitad de la población, las mujeres, necesitamos un profesional que se dedique al cuidado específico de nuestras necesidades y en todas las etapas de la vida. Quiero decir, es que eso era una pregunta obvia, pero es que me parecen datos bastante increíbles. Sí, es alarmante y de hecho es algo que nosotras desde dentro intentamos trabajar y ¿Hay mucha cambiar. gente preparándose para ser matrona? Pues, ¿te refieres de cara al examen de ley? Sí. O sea, cuando yo me presenté, si no me equivoco, estábamos unas 7.000 personas y para matrona había 700 plazas o una cosa así. Y es la primera, hay más especialidades de enfermería, pero esta siempre es la primera que se agota. O sea, no es que la gente no quiera ser matrona. Eso es lo que estaba intentando descifrar, ¿no? Claro, suscita mucho interés y mucha gente, ya te digo, tengo compañeras que han hecho leer 8 o 9 veces. O sea, que no es un problema de... Eso es, no es un problema de que la gente no es interesada. Es más de cómo está el sistema de... Eso es, y de que ahora mismo no hay plazas suficientes que permitan acceder a ser matrona. Claro, me parece sorprendente, muy sorprendente, sí. Has comentado el proceso de lactancia que era muy importante para la mujer, ¿vale? En torno al vínculo con el bebé. ¿Qué es lo que se puede hacer desde el punto de vista de la pareja? En plan, como el padre, ¿qué es lo que puede hacer que sea positivo esos primeros días de Pues posparto? en primer lugar, informarse durante el embarazo. O sea, al final el embarazo tiene 9 meses, hay que aprovecharlos, no solamente para organizar tu vida, sino también un poco para formarte en cuanto a lo que va a venir. Entonces yo siempre les invito a venir a las clases de preparación al parto. Sé que lamentablemente, pues en según qué empresas estén, algunas mamás, incluso algunos papás no pueden venir, pero bueno, yo si hay oportunidad sí que les invito a venir, porque además es curioso, pero siempre los hombres suelen hacer preguntas que a lo mejor hay alguna mujer que le da más corte, porque parece que por ser mujer ya se tiene que dar por hecho, entonces creo que es interesante, ¿no? Y eso, lo primero, formación y acudir a las visitas con la matrona durante el embarazo y luego durante el posparto, porque al final es que es increíble cómo un bebé de 3 kilos y de una semana puede condicionar tanto a una familia, ¿no? Porque al final es como reajustar todos los horarios y toda la vida a ese pequeño ser que acaba de llegar. Entonces, para eso necesitamos los adultos y algunas mamás que nos escuchen dirán incluso alguno más. Claro, y más aún si es el primer bebé, por así decirlo. Claro. Porque es que a mí esto me parece súper interesante porque creo que involucra a todo el mundo. Creo que todo el mundo, o la mayoría de las personas, se pueden ver en esta situación. Claro. Y no es algo que te eduquen en ello. O sea, creo que es algo que como tantas otras muchas cosas, que se aprende en cuanto lo vives. Justo. En cuanto te pasa de primera mano. Entonces, y que es muy interesante y que, joder, que se debería de tener conocimiento de ello. Claro. O sea, yo nunca he tenido una conversación así, por así decirlo. Claro, ¿sabes? y luego también, ¿sabes lo que pasa? Que nuestros padres, o la generación de nuestros padres, sí que vivió una época de biberón. Antes, nuestros abuelos no era para nada así. O sea, las mujeres no quedaba otra que dar el pecho, pues tiempos de guerra y demás, es que no había para biberones. Entonces, había como mucha más cultura de dar el pecho y de ayudarse pues entre madres, tías, abuelas, vecinas. Eso con la época de nuestros padres cambió y ahora con nuestra generación es como que se está volviendo a intentar pues eso, a fomentar la lactancia materna e incluso te diría a intentar fomentar esas redes de apoyo tan importantes durante esta época. Al final hay gente que dice, no, la lactancia es algo biológico, es algo natural. Sí, es algo natural, pero es que nuestra generación no hemos visto apenas dar el pecho. Totalmente. O lo hemos visto como algo puntual. Entonces sí que a veces necesitamos algún consejo o algún tipo de apoyo para explicarnos y para ayudarnos a que sea una lactancia exitosa en la que las familias y los bebés estén bien. Esto te lo tengo que preguntar porque yo estoy en el punto en el que ahora abro Instagram y son bodas, ¿vale? Y gente que empieza ya a quedarse embarazada. Es un poco que asusta un poco, ¿no? Ese punto. Y no paro de ver fotos de padres, por ejemplo, con el bebé en el pecho sin la camiseta. Vale, sí, genial. Eso tiene un porqué, sí. Exacto, sí. O sea, sé que tiene un porqué, pero quiero que nos lo cuentes sí, bien. Sí, eso es. Tiene un porqué y es que se ha visto que el contacto piel con piel es muy beneficioso, tanto hacerlo con la mamá como hacerlo con el papá, porque se ha visto que es más fácil así regular la temperatura del recién nacido, regular también la frecuencia cardíaca, además de, pues eso, como he dicho antes, favorecer el vínculo. Entonces, incluso en unidades de neonatos, eso se intenta favorecer.
como el método canguro, el pie en Es decir, cociente. está científicamente Sí. probado que... Sí. Vale. Esto hay evidencia de alta calidad y cada vez hay más estudios, además. Se Sí. imaginaba que sería algo así, pero quería Y confirmarlo. de hecho también por eso ahora vemos a más niños, que eso por suerte está cambiando, vemos a más niños porteados, que van como con como la mochilita. Eso es bueno. También. Sí. Si está bien porteado, sí, porque Vale. luego es como todo tiene su pequeña Sí. ciencia y hay niños que veo por la calle que digo, madre mía, qué mal porteados están. Sí, pero bueno, si están bien, con la cabecita, eso hay como una serie de parámetros que miramos. Es recomendable. Muy recomendable En vez y del les carro, calma mucho. Llevarlo Eso es. encima. A ver, normalmente lo complementamos por una cuestión de comodidad Sí. de los adultos, pero normalmente además como las mamás y los papás dicen que menos lloran es en posición vertical con el método canguro. Y no es malo. No, Si al está revés, bien al revés. rodeado, Incluso de cara también a la cabeza, a coger más fuerza en el cuello. Vale. Igual te meto yo ahora en un jardín, ¿vale? Pero quiero preguntarte, parto natural, ¿qué opinas de ello? Perdón, parto natural sin ir al hospital, Vale. ¿vale? Tiene otro nombre. Sí, no, está bien. Vale. Digo, igual le he liado. Sí, consensuamos un poco, voy a abrir otro jardín, consensuamos un poco algunas preguntas y esta ha sido un poco a traición. Te Sí, permito... pero me parece bien que lo hablemos porque es algo que cada vez vemos más, sobre todo en redes sociales. Mira, a lo mejor este dato te sorprende, pero se ha visto que en partos de bajo riesgo, en embarazos de bajo riesgo y partos en los que va todo bien, la evolución es buena y demás, que son atendidos en domicilio por al menos 2 matronas y que cuentan con un sistema sanitario en ese país que es desarrollado, no se ha visto que haya más riesgos o que haya más problemas que si es en un hospital. Ahora bien, para esto tenemos que contar, pues como te digo, con una serie de ítems que se cumplan. Ya acabas de a fecha decir, de, por ejemplo, en 2 nuestra matronas, ciudad, por claro, así en nuestra decirlo. ciudad eso no se contempla a fecha de hoy. Entonces, ya cada uno al final... Que saque sus conclusiones. Sí, que saque sus conclusiones. Al final yo creo que sí que es importante, como decía antes en el embarazo, informarse de todo. ¿Y cuál es el mejor lugar para parir? Bueno, yo no soy quien para decirlo. Al final eso la ley de autonomía del paciente está ahí por algo, ¿no? Lo tiene que decidir la mujer. Y yo sí que aconsejo que sea donde más seguras se sienten. Hay mujeres que se sienten muy seguras en el hospital y otras que por razones personales se sienten más cercanas al domicilio. Yo de momento no he tenido ningún parto en domicilio y de momento no me dedico a eso, pero sí que hay compañeras que lo hacen y si se cumplen una serie de criterios y está bien, la evidencia además no dice lo contrario. Pues está Dolce Matrona. Con todo esto, Claudia, tu profesión, todo, decides estudiar máster en sexología. ¿Por qué tomas esta decisión? ¿Qué es lo que te lleva a ello? Pues por una cuestión un poco de desconocimiento, porque yo sí que es cierto que la consulta durante la residencia en el centro de salud veía que, como te explicaba antes, ¿no? A lo mejor una mujer venía para algo distinto, para una citología, para un control de otra cosa, y cuando te veían, pues bueno, que tenías cierta empatía o que tenías tiempo para dedicarles, para escucharles, aparecían con alguna pregunta sobre relaciones sexuales, sobre cambios que habían tenido, sobre incluso alguna disfunción, y entonces yo ahí, tengo que ser humilde, vi que no tenía suficientes recursos y por eso empecé a investigar y decidí especializarme un poco más en esto de cara, pues eso, a abrir la mente y a tener más información. A profesionalizarte un poco Eso más, es, ¿no? Eso es. Claro. Hablando de educación, ¿vale? De educación sexual, comentas que pues, tú, por ejemplo, lo has llevado a tu profesión para profesionalizarte más. Llevando la educación sexual a la sociedad, ¿vale? ¿Cómo de importante es esto? Quiero decir, ¿cómo crees que se da en, por ejemplo, institutos la educación sexual o cómo debería de ser? Claro, aquí sí que voy a ser muy tajante. La educación sexual es imprescindible. Y sí que a veces me encuentro con gente que dice, no, es que yo no he recibido ningún tipo de educación sexual. Y bueno, eso no es del todo cierto, porque al final, de una manera u otra, todos hemos accedido o hemos intentado llegar a esa educación. El problema es cómo. No es lo mismo que haya sido pues, con un profesional adaptado a la edad que corresponde y demás, que accediendo, por ejemplo, que es lo que ocurre un poco ahora, y además los números son alarmantes porque se ha disparado la edad de inicio, el consumo de pornografía, porque al final son actitudes mucho más machistas, que denigran a la mujer y a veces incluso también al hombre. Entonces yo sí que creo que es imprescindible y adaptarlo. A lo mejor a un niño de 3 años no le vas a explicar cómo se coloca un preservativo, pero le puedes explicar pues, las partes del cuerpo, que hay algunas partes que no puede tocar nadie sin su consentimiento y poco a poco ir adaptándolo a cada edad. ¿Crees que se hace actualmente? No. Y creo que ahí tenemos un papel conjunto, además, sí. Profesores, profesionales de la salud e incluso también a nivel político. ¿Y qué crees que hace falta, por así decirlo? ¿Cómo se podría mejorar inmediatamente? Bueno, yo creo que lo primero es un poco tomar
más conciencia de todo lo que está ocurriendo, del problema que lleva no tenerlo, y esto está a la orden del día, pues con temas de agresiones sexuales, de machismo y demás. Y a partir de ahí un poco pues pasar a la acción, ¿no? Entonces yo creo que desde los colegios habría un poco a lo mejor que reestructurarlo de manera que fuera algo transversal y que fuera muy orgánico. Totalmente. Y que se pudiera hablar. Ya te digo, no se trata de dar información que no corresponde, sino de adaptarla a cada edad. Mira, te voy a decir, es que me parece una anécdota súper interesante. Yo doy clase a sexto de primaria, ¿vale? Entonces, pues en ciencias ya se da sexología, se dan unidades pues donde se ve el aparato mítico, aparato pero tampoco mucho, tampoco en profundidad, pero bueno, mítico, aparato reproductor femenino, masculino, etcétera, etcétera. Y fue hace un mes cuando lo di, ¿vale? Y un alumno me decía, oye Alejandro, no son palabras inapropiadas las de esta unidad. Y yo le decía, mira, si están en esta unidad, usar estas palabras está perfecto. Digo, esto es la vida, ¿no? Claro. Esto eres tú, esto eres tu amiga, es tu amigo, somos todos. Entonces, si tú usas estas palabras y como lo estamos hablando en clase, cómo hemos tratado las preguntas, etcétera, etcétera, ¿por qué va a ser inapropiado? Y se quedaba así y como que les costaba procesarlo, ¿sabes? Qué buena respuesta le diste, ¿sí? Bueno, no sé, o sea, también me vino el decir de si lo estás hablando en clase, pero eso como que les hicieran clic de decir si hablan de historia en clase o si hablamos de cualquier cosa en inglés, porque no vas a poder hablar de esto si es algo que estamos tratando y es conocimiento, ¿no? Pero les costaba procesarlo, ¿sabes? Es que fíjate hasta qué punto llega el tabú que hay sobre este tema, Totalmente. Yo hace unos años reconozco que no me esperaba estar hablando aquí ahora contigo de esto, pero es que he visto que es una necesidad real, no solamente de mujeres, sino de toda la sociedad. Entonces, creo que incrementar y fomentar ese tabú no nos hace más que daño. Y lo que tú decías, en los institutos yo lo veo fundamental. Me parece muy difícil abordarlo bien, porque creo que debe de estar bien abordado, pero por ejemplo lo de la pornografía que dices tú, todo el mundo ha tenido educación sexual, ¿no? Claro. De alguna manera. Una cosa es que haya tenido una buena educación sexual y otra cosa es cómo ha accedido a un tipo de educación sexual que no es para nada la que debería de haber accedido. Esto en los institutos ahora, como padre, como profesor, como tío, lo que sea, ¿no? Familiar de un adolescente, por ejemplo, es muy difícil controlar eso. Entonces, yo siempre digo, porque a mí me han preguntado padres, oye, ¿cómo gestiono el tema del móvil? ¿Cómo hago esto? ¿Qué podría hacer? Yo lo que les cuento, lo que es muy difícil, porque es una cosa de base, no es solucionar un problema externo, pero lo que yo les digo es educar a la persona antes que limitar y decir esto sí, esto no. Educar a la persona, al adolescente, al ser humano, muy profundo, pero al ser humano, para que sea capaz de decidir esto lo veo, esto no, esto me conviene, esto no me conviene. Y llegar a eso yo creo que es lo más difícil del mundo. Porque porque al final es transmitir valores como el respeto, la dignidad humana y demás. Es la educación y todo, ¿no? Pero es que y esto pues lo estamos hablando ahora con pornografía, pero también con bullying, con cualquier cosa, ¿no? Ciberbullying y eso. Digo, educar a la persona para que él o ella sea capaz de decidir esto lo hago, esto no lo hago, ¿sabes? ¿Es difícil? Sí, porque no es un trabajo de un día, de una app que te limite ciertas páginas web o tal, porque el que quiere encontrar cierto contenido lo va a encontrar por A, por B o por C. Y si no lo va a encontrar, ¿no? Por su amigo. O su amigo, totalmente. Es que igual hay gente, lo que tú dices, me viene perfecto porque es que indirectamente es que se consume también, quiero decir. Ha habido casos de que, oye, es que mira lo que le ha mostrado el amigo o la amiga, ¿sabes? Entonces que es muy difícil de controlar. Sí. Entonces, yo a lo que voy es eso, muy de base. Es muy difícil, pero de base empezar y yo creo que si tuviera un hija ahora es como lo afrontaría. Que saliera bien, que saliera mal, no lo sé. Pero es educar en valores. Sí, entonces, eso es. Yo creo que eso es imprescindible para cualquier otro conflicto al que se puedan enfrentar después. Al final hay gente con todo el tema de la educación sexual que yo veo que se alarma mucho, porque parece que vayamos a explicar cosas a los niños que no tocan por edad. Y no, y como digo, no se trata de eso, repito, se trata de adaptarlo. Total. Entonces, una cosa es alarmarse y otra cosa es pues ponernos una venda a los ojos y no hacer caso a los datos y a la realidad de que cada vez se empieza a consumir pornografía mucho antes. Entonces, yo creo que ahí sí que tenemos un papel todos como sociedad y los adultos pues de cuidar a la infancia y de educarles, como tú muy bien has dicho, eso, pues, en valores y que sean ellos quienes decidan eso está bien, eso está mal. Precisamente por esto esta charla me parece tan interesante, ¿vale? Y con tanto valor. Me gustaría preguntarte el tema de las ITS, ¿vale? Que has comentado, es súper importante y yo creo que es un tema que hay mucho desconocimiento, que también me incluyo en él, ¿vale? Pero
pienso que hay mucho desconocimiento en la sociedad, sobre todo en adolescentes, cuando se empieza, y luego incluso de más mayor. ¿Cómo de fácil o de difícil es contraer una ITS, Claudia? Claro, yo también estoy de acuerdo contigo. Yo es que hasta antes de especializarme es que no tenía mucho conocimiento de esto. Y bueno, por lo menos he tenido la fortuna de informarme antes de que me haya podido pasar algo, pero es que hay gente que se encuentra con el problema sin haber escuchado hablar mucho de esto. Y ahora mismo, si vemos las noticias, vemos que la clamidia ha aumentado, que la gonorrea ha aumentado, que la sífilis ha aumentado. Yo no quiero hacer un discurso desde la alarma, desde el riesgo, pero sí que al final, con todos estos datos y vemos que la frecuencia ha aumentado, es relativamente fácil contraer una ITS si no te cuidas. Entonces, ¿cómo te puedes cuidar? Pues utilizando un método barrera. Pues no solamente en relaciones con penetración utilizar preservativos, sino también pues, con sexo anal, sexo vaginal, sexo oral, demás. Entonces, eso es, por ejemplo, yo creo que la gente escucha ITS y dice penetración y ya está, no usar, no usar preservativo, etcétera. Es que incluso en relaciones homosexuales también se puede contraer una ITS. Claro. Eso es. Entonces, yo siempre digo que el riesgo cero no existe. Esto es como el que va en moto y, pues bueno, el riesgo cero, aunque lleves el casco, no existe, pero por lo menos minimizamos mucho que si hay una caída, pues puede haber una lesión en el cerebro, ¿no? Pues aquí lo mismo. Si utilizamos un método barrera, un preservativo, bien sea femenino o masculino, que hay de los dos tipos, pues estamos minimizando mucho ese riesgo. Esto puede ser un poco vergonzoso en el momento en el que tú, ¿vale? Quiero decir, esa reacción cuando piensas que tienes una ITS, ¿vale? Sí. Puede ser como incluso hasta una sensación como de vergüenza o de que te da vergüenza contarlo, etcétera, etcétera, sí. ¿Vale? Y yo creo que es importante un poco normalizar el hecho de que se puede dar, ¿vale? Y de que se puede tratar. Eso es. ¿Qué es lo que hay que hacer en caso de pensar de que tengas una ITS? Eso es. A ver, lo primero dejar claro que la mayoría de infecciones de transmisión sexual a fecha de hoy tienen tratamiento. No todas, pues como el VIH y demás, pero la mayoría sí que tienen tratamiento. Entonces, yo entiendo que todavía es un tema que está rodeado de mucho tabú, pero sí que si hay algún síntoma o alguna sospecha, aunque no llega a haber síntomas, porque la mayoría son silenciosos y cuando llegan síntomas es que están en un estado más avanzado, sí que recomiendo consultar con un profesional. Entonces, ¿qué se puede hacer? Pues desde unos cultivos, en el caso de la mujer, a una serología, que es un análisis de sangre, para ver si ha habido contagio. Entonces eso es igual para hombres que para mujeres. Y en función de eso, si hace falta tratarlo, pues lo tratamos. Te voy a contar una anécdota, porque yo nunca me he hecho, por ejemplo, un test de ITS, ¿vale? Uh-huh. Y cuando llegué a Londres me di cuenta de que en la sociedad, por ejemplo, inglesa, está normalizado, por así decirlo, que si tú empiezas una relación con una persona, hacerte los dos una prueba ITS para en plan saber que no hay problema y luego ya pues tener cualquier relación. Claro. Pero esto yo cuando me di cuenta dije, es que es impensable en España, quiero decir, o sea, no impensable, sí, todavía no está tan extendido. Primero no se habla de ello, luego es que yo raramente he hablado de esto también, incluso con amigos. Sí, o has tenido algún susto o si no, la mayoría de la gente no lo hace. La recomendación siempre es utilizar doble método. Entonces, y esto un poco lo hilo con lo tuyo. El doble método es asociar, en el caso de la mujer, pues un anticonceptivo para prevenir un embarazo y además utilizar un método barrera, como es el preservativo. Y sí que lo recomendable, que esto puede ser pues con una pareja reciente o a lo mejor muchas veces nos preguntan pues por parejas que llevan ya mucho tiempo y que a lo mejor ella toma ya algún tipo de anticonceptivo y que si puede retirar el preservativo, ¿no? Un poco serviría para los dos momentos. Lo ideal es hacerlo en un primer momento, pero bueno, la realidad es que la gente pues todavía eso no lo hace. No está calado, por así decirlo. Sí, ¿no? El mensaje todavía no ha llegado tanto, pero bueno, eso sería lo ideal, lo que tú comentas, ya desde el principio, ¿vale? Pero bueno, sí que sería importante hacer los dos una serología, tanto ella como él. A veces parece que esto solamente es cosa de las mujeres y no, la mayoría de las ITS las transmiten los hombres y lamentablemente muchas las padecen las mujeres. Es que yo incluso ahora pensándolo y hablando, digo, es que esto igual se lo digo a algún amigo o pareja o eso, y igual hasta se puede tomar como de manera agresiva, ¿no? En plan de, joder, ¿por qué me voy a hacer Claro, parece como que no confíes, pero no se trata de una cuestión de confianza, porque la mayoría
es que todos tenemos un pasado, has podido estar con otras personas, esa persona a su vez ha podido tener relaciones con otra persona, entonces no es una cuestión de confianza, creo que es un tema de comunicación y sobre todo de autocuidado. Y yo sí que veo que en el sector en el que yo me muevo, pues, con amigas que también son sanitarias o amigos que también son sanitarios, sí que se empieza a ver esto ya, y sí. que la gente empieza a pedir ya. ¿Ves? Pero hay un sesgo, que es la salud, Exacto. que es un sesgo sanitario. Sí. Exacto. En otros campos, con amigos que se dedican a otra cosa, esto es impensable. Hablando de temas anticonceptivos, ¿vale? Que lo has nombrado un par de veces. Yo creo también que si preguntáramos, a la mayoría de gente que preguntáramos, responderían con que conocen el preservativo, la píldora y poco más. ¿Qué otros métodos anticonceptivos hay que son muy positivos y posibles de usar? Vaya. Vale, mira, hay como un poco a veces de controversia, porque hay gente que pregunta ¿cuál es el mejor método anticonceptivo? Yo siempre digo, Alex, que el mejor es el que utilizamos de principio a fin. Y esto incluye preservativo y cualquier otro método. Pues la que toma pastillas, pues porque las tome todos los días. O la que utiliza otros métodos que ahora te contaré, que sea de manera constante. Entonces, eso sí que es algo que quiero aclarar. Y no hay un método perfecto para toda la vida, sino que cada mujer tiene un método que le va a ir mejor y que incluso depende en qué momento de su vida se encuentre, pues si quiere tener un hijo a corto plazo o no, va a tener una necesidad de utilizar uno u otro. Ahora mismo, por efectividad, el que gana por goleada es el implante, que es una varilla chiquitita que se coloca de manera subcutánea en el brazo y que tiene una duración de 3 años. Entonces, si por ejemplo es en el centro de salud, lo colocamos y lo retiramos las matronas. Y bueno, ese sí que, como digo, en cuanto a efectividad es muy bueno, y al tener 3 años de duración es colocarlo, empieza a hacer efecto y no tienes que acordarte de tomar nada. Y de ese tipo también tenemos pues el DIU, por ejemplo. Entonces no me voy a meter en cuestiones médicas de qué tipos de hormonas tienen y demás, que eso yo sí que siempre aconsejo primero hacer un reconocimiento o una evaluación por la matrona o por ginecología. Pero tenemos esos, tenemos el anillo vaginal, tenemos el parche, es decir, hay muchos, y yo creo que es dar con la tecla de cuál es el que mejor te va. Entonces, el implante, por ejemplo, no involucra que luego dejes de usar el preservativo, entiendo. Claro, eso es, como decía antes, súper importante siempre utilizar doble método. Claro, eso es lo que tú comentabas. Eso claro. es, asociar el anticonceptivo con un preservativo. Y en el caso de que tengas una pareja estable y que deseéis, que lo hayáis hablado y que queráis prescindir del preservativo, pues haceros los dos una serología y en el caso de ella también unos cultivos. Esto me parece interesante porque justo hemos dicho que comentaríamos preguntas de seguidores. Te voy a leer una que está muy relacionada con este tema, que dice: una pareja estable que utiliza pastillas anticonceptivas, ¿hasta cuándo debería usar condón? Claro, pues es justo esto. No hay una fecha límite. Antes se decía 1 año tal, no, que es una pareja estable, o pues eso no es algo que podamos definir desde la ciencia, pero sí que si solamente tienes relaciones sexuales con esa persona y al revés también, esto es algo que es importante, no que haya terceras personas, que yo ya no me meto. Sí, eso sí sería meterte en un melón. Algo que yo he aprendido mucho con todo el tema de la matronería es que tener la mente muy abierta, y que todos tenemos nuestros sesgos y nuestros juicios y no puedes trasladarlos a los pacientes. Total. Entonces tú tienes que decir la información, pero luego cada uno tiene una acción social. Incluso hasta medir tus palabras a veces. Claro, igual, porque... sí, todo el tema. O sea, igual que diversidad sexual, yo respeto todo, pero también ese respeto implica formarte en qué necesidades tienen según qué tipos de colectivos, porque no todo el mundo tiene una relación heterosexual y esto está a la orden del día. Total. Entonces, eso con el tema de anticonceptivos, pues lo mismo, hacerse pues serologías y un poco de control por ambas partes, no solamente que recaiga sobre la mujer. Muy bien. Ha llegado el momento, Claudia. Preguntas de seguidores. Qué nervios. Como hemos dicho antes, pusimos en Instagram, ¿vale? Podéis seguirnos, la verdad que vamos comunicando muchas cosas de las que Seres hacemos. mortales, tiene muy buen contenido. Eso es. Pusimos que venías tú, ¿vale? Que venía una matrona experta en sexología. Entonces han hecho preguntas relacionadas con todo el área que involucra, ¿vale? Me parece muy interesante que podamos hacer esto, de verdad, y te lo agradezco, porque igual cualquier otra persona no hubiera estado, ¿sabes?, abierta a contestar. Entonces, bueno, es la manera de conectar. Gracias a ti por proponerlo, y
Y gracias también a los que han preguntado. Eso es, gracias a los que habéis preguntado. Y antes de empezar, yo no tengo la verdad absoluta, o sea, al final todo pasa por una individualización y una personalización, pero bueno, intentaremos responder de la mejor manera. La formación está ahí y quiero decir, ahí ese respaldo. Hay una que decía, ¿por qué ocurre una disfunción sexual? Gracias. Vale, pues bueno, ese es un tema muy amplio y las disfunciones sexuales pueden tener muchas causas. Lo primero que cuando una mujer nos llega a consulta con una posible sospecha de disfunción sexual es descartar que no haya una causa orgánica, pues que no haya una lesión a nivel urológico o una diabetes encubierta u otras patologías, ¿no? Algo que podamos tratar de otra manera. La mayoría de disfunciones sexuales, la realidad es que tienen una base más psicológica, entonces hay que estudiar muy bien qué componentes sociales tiene esa persona que lo rodea y en base a eso pues tratarlo. Hay veces que a lo mejor es pues por algún trauma de la infancia y que despunta en la edad adulta y otros que tiene que ver pues con un momento vital de estrés o con un problema de pareja. Hay que estudiar mucho y, como digo, pues personalizar esa terapia. Y en ambos casos, de hombre y mujer, si se tiene una, ¿qué es lo que se recomienda hacer? ¿Se recomienda hacer algo? Rollo, comentarlo, hablarlo, incluso consultar profesionales. Claro, porque o sea, también es un tema, yo creo, muy es tabú. Es un tema tabú, no pero te diré, Alex, que es un tema que sale y que existe, claro, y no podemos negarlo, así que yo invito a cualquier persona que tenga a consultar, bien sea pues para acceder a lo mejor uno con el médico de familia o en urología o pues con matronas o ginecólogos o incluso con un sexólogo o psicólogo. Había un poco que ver y descartar causas, pero pedir ayuda. Y yo sí que invito mucho en esos temas, es en el caso de que pues, esa persona tenga una pareja y que afecte también a la vida sexual de esa pareja, comunicarlo, hablarlo y expresar cómo uno se siente, porque a veces ya solamente soltar un poco de lastre ayuda. Interesante. Había otro que decía, ¿cuándo pido la primera cita con mi matrona al enterarme que estoy embarazada? Vale, pues esta pregunta también a mí me la ha hecho pues alguna compañía, bueno, más que compañera de trabajo, alguna amiga que no es matrona o demás. Bueno, yo siempre digo que primero se tomen unos días un poco en asimilar la noticia y en decidir si la quieren compartir o no, porque también eso es algo muy personal, y sí que les invito a pedir cita con la matrona lo antes posible, porque en función de la fecha de última regla nosotros podemos hacer una estimación para saber más o menos de cuántas semanas está embarazada, y en función de eso acordar las diferentes citas con ginecología, las ecografías, analíticas. Entonces, en cuanto lo sepan, yo sí que les invito a que pidan cita con la matrona. Esta la hemos comentado un poco, yo creo, pero igual se pueden dar algunos otros detalles. Dice, hola, me gustaría saber cómo se vive la sexualidad durante el embarazo. Muchas gracias. Vale, pues esto es un poco, creo que se enlaza muy bien con lo que hemos comentado antes. Es algo muy personal. Hay mujeres que sí que tienen la libido más alta, otras más bajas, y otras que incluso descubren otras nuevas maneras de tener relaciones sexuales con su pareja o con ellas mismas. Entonces, como digo, comunicación y abrir un poco la mente. Mientras no haya ninguna contraindicación médica, adelante. Comunicación y abrir la mente, ¿eh? Sí, es que eso es clave para nuestro trabajo. Para la vida. Y no solamente para las matronas, sino profesores y todas las personas para la vida, de la sociedad. Para la vida. Hay una que decía, ¿cómo puedo...? Que la veo muy interesante. Dice, ¿cómo puedo prepararme para ser papá, mamá? Dice, libros, charlas, etcétera. Gracias. Ocurre algo con todo el tema de la maternidad y de la paternidad, y es que todo el mundo sabe de esto, todo el mundo da consejos no pedidos, y esto es algo que luego las familias en consulta, cuando se desahogan un poco, dicen, no, es que todo el mundo me cuenta, es la que le ha ido mal el parto, es que te lo cuenta 1000 veces, en cambio la que le ha ido bien hace poco ruido, no se cuenta mucho. Entonces, claro, yo siempre digo que sean un poco selectivos, que se protejan un poco, que si algo no quieren escucharlo, pues que corten de raíz, y sobre todo que se formen y con libros y cosas que tengan evidencia y con este lo más episodio actualizado, por ejemplo, lo más actualizado posible. Dolce Matrona. ¿No? Lo más actualizado posible. Y yo sí que recomiendo pues alguna lectura y que además se puede hacer un poco de manera conjunta pues con la pareja, porque al final la pareja o el acompañante que vaya a estar ahí, ¿no? Sobre todo la persona que va a estar en el parto, en el posparto, que conozca y reconozca cada etapa y cada cambio que puede suceder. Pero el hacerlo conjunto puede ser muy claro. El hacerlo conjunto yo creo que es muy positivo. Pues igual algún curso, alguna charla, preguntar dudas. Y bueno, aquí por recomendar a alguna compañera, hay libros como el de Ser mamá o Guía para un embarazo consciente que os recomiendo, que están muy bien y son muy completos. Es que lo que cuentas, por ejemplo, yo tampoco habría caído en ello, y sí que es verdad que puedes escuchar lo que has dicho de consejos no pedidos, ¿no? Al final cada persona te va a contar su experiencia y eso ya es como información que a ti te llega e igual dices, no quería saber esto o no estaba preparado para saber esto. Entonces es importante lo que tú dices de saber diferenciar
que escuchar, que procesar, que Claro. preguntar, ¿no? Claro. Pero sí que es verdad que, claro, al ser un tema que involucra a todo el mundo te va a aportar lo suyo. Claro, ¿no? y además eso se junta con que hay mujeres que lo viven de una manera en la que se sienten muy empoderadas, muy fuertes, y otras en las que se sienten muy vulnerables porque están nerviosas, porque tienen miedo de que algo no vaya como es debido. Entonces es un blanco muy fácil. Es que es algo tan personal, Claro, yo creo. O sea, claro. es que es... Entonces yo sí que creo que hay que proteger un poco a esas familias, y si solicitan y piden consejos, ahora ya de manera externa, no con un profesional, dárselo, y si no también respetar. Al final cada mamá y cada papá son los mejores para su bebé, siempre que lo intenten hacer bien, ¿no? Y esto también tú lo verás en el colegio, no todas las familias educan igual a sus hijos, pero al final la mayoría, por suerte, desea lo mejor para ellos. Total. Intentan poner todos los esfuerzos en conseguirlo. Y esto más adelante, tema, ya no me meto yo en tema más de parto, pero sí en educación, ¿vale? Por ejemplo, lo que tú has dicho de apoyar a esas familias, y una vez tienes a un hijo, lo que buscas es cómo lo puedo educar, ¿no? Yo, por contar una anécdota que creo que es bastante interesante, yo di con una familia en Estados Unidos, ¿vale? Que tenían 2 mellizos, ¿vale? Y uno era muy difícil, ¿vale? De tratar con él, de hablar con él, de que se expresara, etcétera, etcétera, y el otro era todo lo contrario, era pues más extrovertido, se abría mucho más, o sea, actuaban a una misma situación, sí. Actuaban súper diferente, pero extremos, ¿vale? Extremos, súper diferente. Y a mí la madre me decía, Alex, no sabes lo contenta que estoy de haber tenido mellizos. Dice, porque el haber tenido a los dos, me dijo, me da la visibilidad de cómo reacciona uno frente a esta situación y cómo reacciona el otro. Y igual si se lo hubiera tenido uno de ellos, pues habría vivido pues todo lo duro, lo difícil, claro. el saber que tengo que estar al 200% con él, etcétera, etcétera. Y al contrario, si una maternidad muy distinta. Exacto, si hubiera tenido solo al otro, habría pensado en esto es fácil, qué bien, qué chulo, ¿no? Etcétera, etcétera. Claro. O sea, que de un mismo parto, por así decirlo, de un mismo nacimiento salgan 2 personas completamente diferentes, esa visibilidad es que la tienes instantánea, sí. Porque otras familias igual se dan cuenta de eso a los 3 años, bueno, incluso más, porque a los 3 años, imagínate, una familia tiene un hijo, a los 3 años tienen otro. Sí. Conforme crezcan es cuando van a decir, pues él es un poco así y claro. Él es un poco asá, o ella es así y ella es asá, ¿sabes? Entonces, eso es un feedback instantáneo. Sí. Sí. Y a lo que lo otro han sido 3, 5 años de comerte la cabeza y decir, es que lo que me decía ella era, es que si yo solo hubiera tenido a uno de ellos, el que era como más difícil de hablar ¿sí? Con, etcétera, me decía, es que yo habría sentido como madre que lo estoy haciendo fatal, ¿sabes? Entonces ese feedback instantáneo, yo dije, ostras. Sí, qué buena reflexión. Sí. Dije, buah, a mí y eso es un poco lo que yo digo, el tener ese feedback instantáneo en muchas familias, claro. Y lo hilo con lo del apoyo, es que muchas familias igual se piensan que lo están haciendo mal, etcétera, etcétera, pero es que cada persona es un mundo. Claro. Y igual la misma educación que le están dando a su primer hijo, se la dan a su segundo hijo y es totalmente diferente. Claro, entonces, cada persona al final totalmente, es pero me parece, a mí me dejó un poco reflexivo, cuanto sí, menos, sí. Sí. Y para terminar, ¿vale? Una última pregunta de seguidor. Me han preguntado que si el Satisfyer, ¿vale? Penaliza a las mujeres en cuanto a relaciones sexuales con personas. Que si puede llegar a penalizar en el sentido de llegar al orgasmo, etcétera, etcétera. Claro. ¿Esto qué crees? ¿Cómo lo es? Vale, pues esto muy siento repetirme. No, es una pregunta que está muy bien y que está a la orden del día, está claro. Depende mucho de la persona, de la frecuencia, de su contexto. Entonces sí que es cierto que cuando abusas mucho de un estímulo, en este caso el Satisfyer, que además es un estímulo mecánico, podríamos decir, puede que ese estímulo es tan intenso, porque al final no es algo humano, es algo tan intenso que puede limitar luego la capacidad pues, de alcanzar un orgasmo o de estimular y sentir placer de otra manera
que sí varías, pero no solamente con el Satisfyer, te diría también que a lo mejor pues en relaciones sexuales coitales, con penetración, que a veces pensamos que solamente existe eso y existen otras maneras de estimulación y de placer. Entonces yo sí que es algo que sobre todo en gente más mayor intento trasladar, que no solamente el coito es la única manera de sentir placer, que se trata pues bueno de experimentar con tu cuerpo, con la otra persona y pues siempre muy importante el consentimiento, lo estoy dando por hecho, ¿no? Pero es algo obvio. Y ya te digo, ¿el Satisfyer es malo? No. ¿El Satisfyer es bueno? Pues tampoco, pues todo depende, ¿no? Con qué uso, con qué frecuencia y qué limitaciones te supongan. Eso todo al final en exceso es malo si, ya te digo, en este caso desconectamos de la parte humana y tú quieres reconectar con esa parte humana. Uh-huh. Para ir terminando, ¿vale? Me gustaría, antes de finalizar, poner un poco profundo, quiero ir a lo personal, ¿vale? Y quiero preguntarte qué es lo mejor de tu trabajo, Claudia. Vale, bueno, a mí como creo que se nota cuando hablo, me encanta, me apasiona mi trabajo. Creo que tenemos las matronas un papel imprescindible de conectar con mujeres, que por desgracia es un colectivo vulnerable en algunas situaciones, y creo que tener el poder de valga la redundancia, de tener ese espacio o ese tiempo para dedicarles a ellas, al cuidado, escucharles y demás, creo que es imprescindible. Y en el caso, pues por ejemplo, del embarazo y del parto, de acompañarles en el momento más feliz de su vida, pues eso es algo que es impagable. ¿Sí? ¿Y algo que piensas que no iba a ser tan difícil y que lo has encontrado un poco más complicado? ¿Hay algo? Bueno, yo diría no te que digo poco... la peor experiencia que has tenido, ¿no? Pero como una situación del día a día que claro, igual se pase por alto, pero que haya que estar al tanto de ello. Claro, hay que gestionar situaciones que no son fáciles, porque al final trabajamos en un servicio que está abierto a la vida, que la mayoría de veces acompaña a sus familias en el día más feliz de su vida, y cuando eso se sale o se desvía, las familias no están preparadas y los profesionales muchas veces tampoco, aunque tú sepas que por estadística puede pasar, es un golpe muy duro y gestionar eso es complicado. Eso sería lo más complicado quizás a nivel emocional, y a nivel profesional en cuanto a estructura, pues un poco lo que comentaba antes, en el sentido pues de que estamos pocas matronas, de que los contratos muchas veces pues son precarios. Es cierto que yo soy una afortunada y me dedico a lo que me gusta y hay trabajo, pero hay que analizar un poco cómo es trabajo. O sea, yo he tenido contratos de un día, entonces, ostras, eso creo que siendo que es un papel tan importante el que tenemos, podríamos visibilizarlo y ayudar a que mejorara. Totalmente. Y eso es otro melón del que igual podríamos hacer otro episodio. Sí, otro episodio probablemente, sí. Para ya terminar, ¿vale? Hacemos 2 preguntas a todos los invitados que vienen. La primera es, ¿cuál es el mejor consejo que has escuchado y por qué? Vale, mira, pues te lo voy a enlazar un poco con la pregunta que me acabas de hacer, como de momento quizás a nivel emocional más duro, ¿no? Y ese consejo es más bien una frase que la dijo Virginia Henderson, que es un referente de la enfermería, y que yo creo que cualquier profesional de la salud en algún momento de nuestra vida lo hemos escuchado. Y dice, si puedes curar, cura; si no puedes curar, alivia; si no puedes aliviar, consuela; y si no puedes consolar, acompaña. Y ahí me parece muy bonita y muy buena porque, ya te digo, aunque en mi caso normalmente acompañamos la felicidad y lo bonito, cuando ocurre algo que se desvía de la normalidad, pues como un aborto, una muerte intrauterina, cosas así, yo al principio me frustraba mucho y a fecha de hoy me sigue frustrando un poco porque pienso, es que ¿qué puedo decirle a esta familia si es que no hay palabras de consuelo? Y esto pues con la experiencia y sobre todo pues con compañeras más mayores y muy buenas profesionales me dicen, es que no se trata de decir palabras mágicas, sino simplemente de estar ahí, de validar lo que sienten, de mirarles a los ojos, cogerles la mano y simplemente que sientan que no están solas en ese proceso. Entonces es una frase a la que recurro cuando las cosas no marchan como deberían. Wow. Wow. Y la segunda pregunta es, ¿cuál es el peor consejo que has escuchado y por qué? Bueno, pues el peor consejo creo que tiene que ver un poco con el edadismo, este contagioso que tenemos ahora los jóvenes, de, esta persona es que es muy mayor, o es que no sabe lo que dice. Y esto lo veo tanto fuera como dentro del trabajo. Dentro del trabajo, porque a lo mejor son compañeras que son más mayores, parece que no vayas a aprender tanto porque, bueno, ya no están tan a la onda, no están tan actualizadas. Algunas, simplemente por los casos que han vivido o por la situación en el sistema sanitario que han vivido, creo que aportan muchísimo. Y yo a los estudiantes siempre les digo, es que aunque veas a la más cafre, la que está menos actualizada y demás, también puedes sacar algo positivo, y es cómo no quieres comportarte o cómo no quieres actuar. Entonces, es que creo que hay que estar abiertos, sobre todo a aprender de gente inspiradora, gente trabajadora y demás,
pero también a aprender de la gente que menos te gusta. No justifico con esto una mala praxis, pero sí que abrir la mente, como digo una vez más, y aprender incluso de lo negativo para no copiarlo tú. Totalmente. Claudia, millones de gracias. Gracias a ti. Es un episodio, yo creo que increíble en el sentido de valor y que se puede aportar en el día a día. Y lo mejor de todo es que no acaba aquí, el episodio acaba aquí, pero podemos seguir viéndote en Dolce Matrona y poder seguir aprendiendo y seguir viéndote, porque la verdad que y ahora ya, quiero decir, hablando desde el corazón, da gusto escucharte hablar. Gracias. Da gusto sentir cómo transmites todo. Creo que tenemos algún proyecto entre manos, Alex. Yo creo que con tus chavales y con las ganas que tenemos de cambiar las cosas, creo que hay futuro. Seguro, hay futuro. Seguiremos informando de ello, porque seguro que hay. Y darte las gracias, de verdad. Gracias a ti, de verdad. Y nada, nos vemos en Dolce Matrona y en el próximo episodio de Seres Mortales.